En lo profundo de un bosque denso, una niña de 6 años caminaba alegremente junto a su padre. Él, un hombre de apariencia elegante y mirada fría, avanzaba con pasos calculados. De pronto, fingiendo un tropiezo, empujó disimuladamente la pequeña contra un árbol, justo donde sabía que se ocultaba un nido de serpientes de cascabel. La reacción fue inmediata. Aún una de las serpientes atacó, clavando sus colmillos venenosos en la pierna de la niña. El hombre, sin mostrar una pizca de emoción, dio media vuelta y huyó, dejando a su hija sola. Herida y aterrorizada, el veneno comenzaba a correr por su pequeño cuerpo, y sus gritos desesperados se perdían entre los árboles de un bosque silencioso. Cada segundo que pasaba la acercaba más a la muerte. Puro entonces, algo inesperado sucedió. Un majestuoso caballo blanco que cruzaba el bosque escuchó sus gritos. Lo que hizo en los siguientes minutos fue simplemente increíble. Si tú también amas a los animales, no olvides suscribirte. El bosque se abría ante ellos como un laberinto de árboles altos, viejos y cubiertos de musgo. La luz del sol apenas lograba colarse entre las copas densas, dibujando manchas doradas en el suelo húmedo. Los pasos pequeños de Inés resonaban en el silencio con un ritmo alegre. Sus zapatillas rosas salpicadas de tierra y hojas secas. Caminaba saltando de raíz en raíz, tarareando una canción inventada, mientras su padre, unos metros detrás, observaba el sendero con una mirada dura, sin prestar atención a la niña. «¡Papá! ¡Mira! ¡Una mariposa!», gritó Inés señalando al aire con una sonrisa radiante. La mariposa blanca voló cerca de su cabeza antes de desaparecer entre las ramas. Don Elías no respondió, ni siquiera giró la cabeza. Vestía un abrigo gris oscuro de corte elegante, poco apropiado para una caminata por el bosque, y caminaba con las manos enfundadas en guantes de cuero negro. Su rostro, perfectamente afeitado, no mostraba emoción, solo una tensión leve en la mandíbula delataba el esfuerzo de contener algo en impaciencia, disgusto o tal vez algo más oscuro. «Vamos a ver, animalitos», insistió la niña, girando sobre sus talones para mirarlo. El hombre bajó los ojos hacia ella, como si la acabara de... Forzó una sonrisa, una que no alcanzó a tocar sus ojos. «Sí, Inés». «Claro que sí». A la voz le salió vacía, mecánica. Inés volvió a girar, contenta, y echó a correr unos pasos más adelante. Él la siguió, sus zapatos de cuero pisando el lodo con cautela. Parecía más preocupado por no ensuciarse que por cuidar a la pequeña. La niña no notaba la frialdad. A sus 6 años, aún pensaba que los silencios eran normales entre los adultos. A veces su padre la llevaba a pasear, pero casi nunca hablaban. Ella solía llenar esos vacíos con cuentos, canciones, preguntas que rara vez recibían respuestas. Esa mañana no fue diferente. «¿Sabías que hay duendes en los árboles?», dijo, mientras acariciaba la corteza rugosa de un roble. Don Elías no contestó. Sacó un pañuelo de lino y se limpió un punto imaginario del abrigo. Cuando la vista, la expresión de su rostro se endureció. Observó a la niña con detenimiento, como si evaluara un objeto defectuoso que debía devolver a Inés. Sin percibir su mirada, recogía piedritas del suelo, contenta. «Esta se parece a un corazón», dijo mostrándole una piedra chata, gris claro. «¿La guardamos? Haz lo que quieras», respondió él con voz baja. Era obvio que no deseaba estar ahí. Cada paso que daba lo alejaba del confort de su mansión, de sus reuniones de negocios, de su mundo pulcro y perfectamente calculado. Y sin embargo, había aceptado esa caminata. Una caminata que él mismo había sugerido. Más allá del sendero principal, los árboles se volvían más espesos. Las ramas se cruzaban sobre sus cabezas como dedos entrelazados, y el suelo se volvía irregular. Inés caminaba sin miedo, confiando en que su padre
la seguía. Él iba detrás, con pasos firmes, sin dejar de calcular cada rincón del bosque. No era casual que hubiera elegido esa zona en particular. La conocía bien. Había comprado esas tierras hacía años, parte de un proyecto que nunca se concretó. Lo sabía todo sobre aquel bosque, a la vida que albergaba, los rincones más peligrosos, las zonas donde el sol no llegaba, y los sonidos se apagaban como si el aire se tragara los gritos. Era el lugar perfecto, tan silencioso, lejano, desolado. ¿Te gusta este sitio?, preguntó fingiendo. Interés. Inés asintió con entusiasmo. Es como un bosque mágico. Tal vez haya un hada escondida entre los arbustos. El hombre no respondió. Sacó su reloj de bolsillo y miró la hora con impaciencia. Luego levantó la vista y escaneó el entorno. A unos metros más adelante, un árbol torcido se alzaba como un dedo señalando al cielo. Lo recordaba bien. Bajo sus raíces, en una pequeña hondonada, solían esconderse nidos de serpiente. Lo había visto antes, en una inspección con sus ingenieros, cuando aún pensaba en construir un resort en la zona. Sigamos un poco más, dijo. Inés obedeció, siempre feliz de pasar tiempo con él, aunque fuera en silencio. A cada paso que daba, su alegría parecía chocar contra la indiferencia de su padre, como una ola contra un muro de piedra. ¿Cuándo volveremos con mamá?, preguntó de pronto. Don Elías se tensó. Eso no importa ahora, pero ella me dijo que me iba a leer un cuento hoy, insistió. Mamá dice muchas cosas. Su tono fue seco, cortante. La niña bajó la cabeza, confundida. Él notó el efecto y desvió la mirada. No le gustaba cuando la niña mencionaba a su madre. Esa mujer, su ex esposa, le había quitado el control, le había desafiado públicamente. Guayajorá, la niña, era un recordatorio viviente de esa humillación. Aceleró el paso, y pronto estuvieron junto al árbol torcido. Ten cuidado aquí, Inés. El suelo es resbaladizo. Ella se acercó al árbol, curiosa. Toca el tronco. Se agachó a mirar entre las raíces. Don Elías fingió tropezar. Un movimiento sutil, apenas un desequilibrio. Su cuerpo chocó con el de la niña justo cuando ella se inclinaba, y la empujó hacia adelante. ¡Ay!, gritó ella al caer, rascándose la mano contra la corteza. Pero eso no fue lo peor. Desde la hondonada, un sonido seco y siniestro se elevó en el cascabeleo de una serpiente. Don Elías no hizo nada. Se quedó inmóvil, observando. La niña, confundida, intentó incorporarse, pero entonces la vio. Una serpiente de cascabel, gruesa, tensa como una cuerda, con los colmillos al descubierto. El ataque fue inmediato. Destelló un mordisco certero en la pierna. Papá, gritó ella, con el rostro pálido por el dolor. Papá. El hombre no se movió. La niña cayó de lado, temblando. El veneno empezó a hacer su trabajo. Un ardor punzante en la pierna, la piel que se hinchaba, el latido acelerado, la visión que comenzaba a nublarse. Inés gritó de nuevo, y entonces don Elías dio un paso atrás. Lo siento, murmuró. No era arrepentimiento lo que cruzó por su rostro, sino alivio. Su plan había funcionado. Nadie sospecharía. Una caminata por el bosque, un accidente trágico, la mordedura de una serpiente. ¿Qué podía ser más natural? Dio media vuelta y comenzó a alejarse, sin mirar atrás. A Inés lo vio irse. Intentó arrastrarse, levantar la voz, pero su garganta no le respondía. El dolor se convertía en niebla. Los árboles giraban sobre ella como en una rueda. La última imagen que guardó fue la silueta de su padre, alejándose entre las sombras. Después vino la oscuridad y en el bosque todo volvió al silencio. El bosque se cerraba a su alrededor con cada paso, como si la vegetación lo estuviera engullendo lentamente. Don Elías avanzaba sin prisa,
pero con la seguridad de quien conoce el terreno. Aquel sendero no estaba marcado en ningún mapa. Lo había recorrido años atrás, en otras circunstancias. Cuando planeaba construir un complejo turístico de lujo en la zona, recordaba cada curva del terreno, cada raíz sobresaliente, cada rincón donde la naturaleza guardaba su lado más peligroso. Ananías no sudaba, ni siquiera parecía afectado por el calor húmedo que se acumulaba bajo las copas de los árboles. Su abrigo de lana oscura permanecía perfectamente alineado sobre su espalda. El nudo de su corbata seguía firme, ajustado al cuello como una cuerda de orden y disciplina. Solo su mirada se movía constantemente, explorando, midiendo, evaluando. A su lado, la niña seguía brincando, con la inocencia de quien no ha aprendido aún a temer a los adultos. En su mente, todo estaba organizado. No había espacio para la duda. Lo había planeado durante semanas, tal vez meses, aunque nunca lo reconocería con esas palabras. En realidad, Elías se convencía de que lo que hacía no era un crimen, sino una solución Ancourt limpió. Una molestia resuelta. Un error corregido. La niña no debería haber nacido. No en esas condiciones. No en medio de un divorcio humillante, público, que había puesto su nombre en las portadas de revistas y lo había convertido en objeto de burla entre sus socios. Inés era el rostro inocente de su derrota. Cada vez que la veía, con esa sonrisa tan parecida a la de su madre, sentía como la rabia le hervía por dentro. Durante las primeras semanas tras el juicio, pensó que podría dejarla con alguna niñera, enviarla a un internado, inventar alguna excusa para evitarla, pero la custodia compartida se lo impedía. La madre, siempre la mujer de la estrategia y las apariencias, se aseguró de dejar la niña con él en los momentos más inoportunos, en reuniones importantes, viajes al extranjero, cenas de gala, como si supiera que la sola presencia de Inés lo hacía perder el control y lo hacía como lo hacía la voz chillona, las preguntas interminables, la risa estridente. Todo le resultaba insoportable. Y lo peor de todo era que Inés lo adoraba, lo buscaba, lo miraba como si fuera un héroe, como si no viera en él al hombre que la había rechazado incluso antes de que naciera. Esa devoción ingenua era la peor de las torturas, pero él tenía un plan. Nadie se lo preguntaría, nadie sospecharía. Había elegido el bosque con cuidado. Sabía que no había señal en esa parte del sendero, ni cámaras, ni excursionistas, solo árboles, humedad. Las víboras de cascabel eran comunes en esa zona, sobre todo al pie de ciertos árboles donde el sol no llegaba. Había visto uno de esos nidos años atrás, cuando un topógrafo fue mordido y casi muere en plena jornada. Lo recordaba con claridad a la forma en que la pierna se hinchó, los gritos, el veneno actuando con rapidez. Un accidente tan trágico como natural. Y los accidentes, pensó Elías, no dejaban huellas. Había esperado el momento perfecto. Su exesposa estaba de viaje en otro país, lejos del alcance inmediato. Inés estaba bajo su cuidado legal por él. Fin de semana. Nadie sabía que habían salido de la ciudad. Había dado instrucciones estrictas a su chofer de no esperar. Al regresar, simplemente diría que la niña se perdió, o que fue atacada por una serpiente mientras él buscaba ayuda, que hizo todo lo posible, que fue una desgracia inevitable. ¿Quién lo cuestionaría? ¿Quién se atrevería a pensar que un padre? Él, por supuesto, no se consideraba un padre. No en el sentido real. Lo había sido solo por obligación, por contrato, por error. Y los errores, razonaba fríamente, deben corregirse antes de que crezcan. Mientras caminaban, Inés recogía hojas, piedras, ramitas que guardaba en los bolsillos de su vestido. Le hablaba de duendes, de hadas, de castillos escondidos entre los árboles. Elías no escuchaba. Su mente estaba enfocada en encontrar el lugar exacto,
el punto donde la trampa se cerraría. Había una raíz expuesta que recordaba bien. Un árbol que crecía torcido, inclinándose como si quisiera tocar el suelo. Allí, bajo su sombra, las serpientes encontraban refugio. La vio a unos metros adelante, igual que la última vez. El tronco retorcido, el hueco entre las raíces, la pequeña pendiente que parecía esculpida por el tiempo. El escenario perfecto. Lo único que debía hacer era fingir. Un tropiezo, un empujón leve. Nada más. Miró a Inés. Ella giró para mostrarle una flor que había encontrado, una pequeña flor azul aplastada entre sus dedos. Mira, papá. Huele como a chicol. Él apenas asintió. Ann no la tocó. Ann no sonrió. Por dentro, sintió un leve temblor. No de culpa, sino de anticipación. Estaba cerca, muy cerca entonces. Como parte del ensayo mental que había repetido tantas veces, repasó el relato. La caminata, la distracción, el grito, el caos. Intentó imaginar su voz quebrada mientras lo explicaba ante la policía. Sus ojos enrojecidos, el pañuelo con el que se secaría las lágrimas que no derramaría. Ya lo había hecho antes, en negocios, en juicios, en reuniones de crisis. Fingir emociones era solo otra herramienta en su arsenal. El único riesgo era la niña. Si sobrevivía, si hablaba, pero no lo haría. No allí. Y no con el veneno, no con la distancia, no con la soledad del bosque. Don Elías respiró hondo. El aire estaba espeso, cargado del olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. El lugar ideal para perderse. El lugar perfecto para olvidar. Se acercó al árbol. Ten cuidado aquí, Inés, dijo por primera vez en mucho rato, usando un tono más amable. Ainha, y raíces. ¿Puedes, Cart? Ella se detuvo, obediente, mirando el lugar con curiosidad. Dio un paso, luego otro, hasta quedar justo frente al hueco. Don Elías alargó el brazo. Fue un movimiento preciso, ensayado, no brusco, no violento, lo justo para empujarla mientras fingía perder el equilibrio. Pero no lo hizo. Aún se detuvo un segundo, contemplándola. Esa pausa, ese único segundo de suspensión, fue lo más cercano que tuvo a una duda. No por ternura, no por amor, sino por el eco de una pregunta absurda que cruzó fugaz por su mente. ¿Y si alguien lo estaba viendo? No había nadie. Por supuesto, aún así, el bosque pareció contener la respiración entonces. Sin más, dio el paso final a Elías. No miró el resultado de inmediato. Escuchó el golpe del cuerpo contra el suelo, el crujido de ramas, el leve sollozo de sorpresa. Luego, el sonido que esperaba en él, cascabeleo rápido, seco, el ruido de advertencia. No hizo nada. No corrió a ayudarla. No gritó. No reaccionó como lo haría un padre. Solo observó. Frío, calmo, distante. El primer grito le rozó los oídos, como una nota desafinada. El segundo le supo a victoria. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar de regreso. Inés se detuvo frente al árbol torcido. Su tronco parecía doblado por el peso de los años, inclinándose hacia la tierra, como si estuviera a punto de caer. Bajo sus raíces, el suelo se hundía ligeramente, formando una pequeña cavidad oscura, donde la luz del sol no se atrevía a entrar. Allí, donde la tierra se mezclaba con hojas secas y humedad, se escondía algo más, algo que don Elías sabía que estaba allí. La niña se inclinó curiosa, como lo hacen los niños cuando algo les intriga, y el miedo aún no forma parte de su vocabulario. Toca el tronco. Luego una raíz sobresaliente. No vio la sombra sinuosa que se movía lentamente bajo la tierra podrida. No oyó el sonido seco que apenas vibraba en el aire. No tuvo tiempo de comprender lo que estaba a punto de ocurrir. Cuidado,
dijo don Elías, y dio un paso más. Lo hizo parecer un tropiezo, como si su pie hubiera resbalado en el musgo. Su cuerpo, rígido y perfectamente controlado, se inclinó hacia la niña, con la falsa urgencia de un reflejo tardío. Su mano tocó su espalda, leve, pero con dirección. No fue un empujón violento, no necesitaba serlo, solo en toque. Apenas una guía, una excusa para perder el equilibrio y llevarla justo al borde de Inés. Cayó en el golpe. No fue fuerte, pero la dejó tendida de lado, con una de sus piernas dentro del hueco. Por un instante solo hubo confusión. Se giró hacia su padre, con los ojos muy abiertos y la boca a punto de quejarse. Entonces se escuchó el cascabelio, un sonido frío, metálico, casi eléctrico. Vibraba en el aire como una advertencia viva. La niña se quedó inmóvil, paralizada por un instinto que aún no entendía, pero que estaba en sus huesos. Don Elías no se movió, se limitó a observar. Entre la oscuridad surgió la serpiente. Era gruesa, del color del barro, con manchas pálidas que se confundían con el entorno. Avanzó lentamente, con la cabeza elevada y los ojos fijos. Se detuvo a escasos centímetros de la pierna expuesta de Inés. La niña empezó a llorar. Papá, dijo con voz temblorosa. Ayúdame, don Elías. No respondió. Ni un gestón, ni un paso, solo la mirada fija. Había esperado este momento. Había contado con él, y ahora estaba ocurriendo, tal como lo había planeado. La serpiente se tensó en él. Movimiento fue tan rápido que casi no se vio. Solo un destello, un latigazo de vida salvaje. El mordisco cayó sobre la pierna desnuda de Inés, justo por encima del tobillo. Los colmillos se hundieron con precisión, y el veneno se inyectó en su pequeño cuerpo como fuego líquido en el grito. Fue inmediato, agudo, doloroso, un lamento puro, sin contención. Inés se retorció, llevó las manos a su pierna, intentó levantarse, pero no pudo. Sus dedos apenas rozaban la herida, que ya comenzaba a inflamarse. La piel a su alrededor se volvió roja, luego morada. El dolor la envolvía como una niebla. Caliente. Papá, gritó de nuevo. Papá, me duele. Don Elías dio un paso atrás. Su rostro no mostró sorpresa, ni miedo, ni culpa, solo un gesto live, casi imperceptible, de alivio, como si, al fin, algo en su mundo se hubiera alineado. No podía quedarse, no debía. Si la miraba un segundo más, si escuchaba otro grito, tal vez, no habría tal vez. Giró en silencio y comenzó a caminar. La niña gritó de nuevo, voz deshaciéndose entre los árboles. El sonido rebotó en los troncos y se perdió entre las ramas altas, como un eco que nadie contestaría. Intentó incorporarse, pero su pierna no respondía. El ardor se extendía rápido, como si su piel ardiera desde dentro. Mareada, con los ojos llenos de lágrimas, volvió a buscar a su padre. Ya no estaban. Don Elías desaparecía entre las sombras del bosque, su abrigo gris, fundiéndose con el entorno. No corrió, no miró atrás. Caminó con calma, como quien termina un negocio, como quien abandona una habitación cerrando la puerta suavemente. Inés se quedó sola. El dolor era insoportable. Cada latido en su pierna le hacía sollozar. Unos centímetros, lejos del hueco, mientras las lágrimas le nublaban la vista. La serpiente ya no estaba. Se había deslizado de nuevo a su escondite, satisfecha, como si nada hubiera pasado. El bosque volvió a su ritmo lento y su silencio opresivo, ignorando los gritos de una niña rota. Papá, susurró ya sin fuerza. ¿Dónde estás? La respiración le costaba. El veneno seguía su curso, robándole el calor, el color, la energía. El cielo, que antes brillaba entre las hojas, ahora se tornaba lejano, como si se viera a través de un cristal empañado. Gritó una vez más,
pero su voz apenas salió. Don Elías no se detuvo. El bosque se abría ante él como un corredor oscuro, cada vez más liviano con cada paso que daba. El peso de la niña desaparecía lentamente de su espalda, como si hubiera dejado una carga en el camino. Su plan había funcionado. Wailopio, o lo mejor, según él, era que nadie lo sabría. A la tarde comenzaba a caer, y con ella la temperatura. El canto de los pájaros se desvanecía. Un viento leve agitó las hojas secas, llevándose con él los últimos ecos del grito ninés. Tumbada entre la maleza, apenas podía moverse. El mundo a su alrededor se volvía borroso. Un susurro de muerte se arrastraba por su piel, haciéndola temblar, arrancándole poco a poco los sentidos. Su cuerpo se volvía pesado, su cabeza caía hacia un costado y entonces, en medio de esa penumbra creciente, solo quedaba el recuerdo de una voz, su padre, diciéndole que la llevaría a ver animalitos y luego el dolor, un dolor que no solo venía del veneno, sino del abandono, de la traición irreparable de quien debió haberla salvado. A la niña cerró los ojos, rendida, mientras el bosque entero parecía sostener el aliento. El bosque, que antes parecía un mundo de fantasía para Inés, se transformó en una prisión viva. Las ramas altas, que horas antes le parecían brazos de árboles que saludaban al cielo, ahora se alzaban como garfios oscuros. No se escuchaba más el canto de los pájaros. El silencio era espeso, como una manta de sombra que todo lo cubría. Solo se oía su respiración, entrecortada, y los pequeños sollozos que escapaban de su garganta con cada movimiento. El dolor en su pierna era insoportable. La zona donde la serpiente la había mordido ardía como si el fuego estuviera debajo de su piel. La hinchazón crecía con rapidez, extendiéndose hacia su rodilla. Podía ver cómo la piel cambiaba de color, tornándose púrpura, luego negra en algunas zonas. A su alrededor, las hojas secas crujían débilmente cuando intentaba moverse, pero su cuerpo comenzaba a pesarle, como si el bosque la estuviera absorbiendo hacia la tierra. El sol descendía detrás de las copas altas, y la luz empezaba a desaparecer. Cada minuto traía más sombras, más frío, más miedo. Papá, susurró de nuevo, como un reflejo, pero su voz era apenas un hilo, una brisa apagada en medio de tanta quietud. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que él se fue. 10 minutos, media hora, tal vez más. La idea de que no volvería empezaba a instalarse en su pecho como una roca. A veces miraba hacia el sendero por donde él desapareció, esperando ver su figura regresar entre los árboles, pero solo encontraba ramas, maleza, oscuridad. Nadie venía, nadie la buscaba. Se acurrucó como pudo, temblando, con los dientes apretados para no llorar tan fuerte. Su mejilla tocó la tierra fría. Olía a humedad, a raíces, a silencio. Dedos, ahora sucios y débiles, se aferraban a un trozo de su vestido como si eso pudiera calmar el dolor. Su respiración era irregular, salpicada de pequeños jadeos. Cuando el veneno le enviaba punzadas eléctricas por todo el cuerpo, intentó contar, como le enseñó su mamá cuando tenía miedo por las noches. Contaba hasta 100, y eso la ayudaba. Pero ahora apenas podía llegar al 10 sin que el mareo le hiciera olvidar los números. Los árboles se mecían suavemente con el viento, como si se susurraran entre ellos. Inés creyó escuchar un murmullo, pero no era voz humana. Era el sonido del bosque, respirando en su lenguaje propio, ajeno a su dolor. Las hojas caían lentamente a su alrededor, y el aire se volvía más denso, más frío. Sintió náuseas. Cerró los ojos. Las imágenes en su cabeza eran confusas, mezcladas. Recordó la cocina de su casa, el olor a pan tostado, su madre riendo, las manos de ella acariciándole el cabello, luego el rostro de su padre
siempre serio, siempre callado. Recordó cómo no le gustaba que hiciera ruido, cómo no le gustaba que hablara mucho, cómo la corregía con la mirada, sin necesidad de decir nada a Anne. Y ahora entendía por qué Anne no quería que ella estuviera allí. Un sollozo nuevo le subió por la garganta, más seco, más desesperado. El frío se le metía bajo la piel. La mano palpitaba, hinchada como una fruta podrida. Quiso gritar, pedir ayuda, pero apenas podía abrir la boca en su cuerpo. Ya no le respondía bien. Sentía como si estuviera flotando, como si una parte de ella comenzara a separarse. Veía las copas de los árboles como a través de un vidrio empañado. A veces escuchaba zumbidos en los oídos. Un leve pitido que crecía cuando cerraba los ojos. Anne arrastró unos centímetros, buscando algo, lo que fuera, pero la pierna herida. El mínimo Rose le arrancaba una punzada aguda que le hacía gritar, así que se quedó quieta en sola. El bosque entero parecía observarla sin intervenir. Las raíces sobresalían como dedos que salían del suelo. Las ramas crujían, pero nadie se acercaba. No había caminantes, ni leñadores, ni campistas. Nadie, solo el cielo apagándose sobre su cabeza y la tierra que la llamaba hacia el fondo. La niña miró su brazo extendido, cubierto de tierra, temblando. Su piel parecía más pálida. Frío, mucho frío, aunque el ambiente era cálido. El veneno le robaba el calor. Sentía que la sangre no fluía bien. El corazón le latía lento, como si estuviera cansado. Anne quiso cantar una canción, como las que cantaba con su mamá cuando iban en el auto. Tal vez eso ayudaría, tal vez. Pero las palabras no salieron. Solo Only murmuló. Apenas un suspiro. Empezó a perder noción del tiempo. El cielo se volvió más oscuro, más lejano. La luz filtrada entre las hojas desaparecía poco a poco. El mundo se reducía a un punto en el dolor, el miedo, el frío. Y entonces, solo entonces, se rindió. Anne dejó de luchar. Anne cerró los ojos lentamente, como si el peso de los párpados fuera demasiado. Ya no lloraba Anne ni gritaba. Ya no podía. Su cuerpo se apagaba despacio, como una vela que se queda sin aire. Todo era silencio. Un silencio tan profundo que parecía eterno, entre la espesura del bosque, donde las ramas tejían sombras y los troncos se alzaban como columnas olvidadas por el tiempo. Algo se movía con fuerza, con vida, con destino. Era un sonido sutil al principio, apenas un roce entre la hojarasca y la tierra húmeda. Luego, más claro, más urgente, el ritmo de cascos golpeando con potencia, como tambores que despertaban el corazón dormido del bosque. El caballo blanco emergió entre los árboles como si hubiese nacido de la niebla. Su pelaje era puro, zen, una sola mancha. El sol, aunque débil a esa hora, se reflejaba en él, como si cada hebra de pelo estuviera hecha de luz. Era alto, fuerte, de patas largas y musculosas. Su crin ondulaba en el viento como una cascada plateada. Pero lo más extraño, lo más imposible, eran sus ojos, de un celeste profundo, inhumano, como si en ellos viviera algo que no pertenecía al mundo ordinario. Se movía con precisión, como si supiera exactamente a dónde debía ir. Anne se detuvo. De pronto, alzando la cabeza, el bosque estaba en silencio, pero algo lo había llamado. No era un sonido, como los demás. Era un dolor que viajaba en el aire, una vibración que solo él podía percibir. Bajó las orejas, olfateó el viento, giró hacia el este, donde la sombra era más densa, donde la tragedia acababa de florecer. Y entonces corrió. En sus patas apenas tocaban el suelo. Esquivaba raíces, arbustos, troncos caídos, con una gracia antinatural. No dudaba, no vacilaba. No parecía guiado por la vista o el oído, sino por algo más profundo, como si en su pecho latiera el eco del sufrimiento de Inés,
Las hojas se agitaban a su paso. Los pájaros, que antes callaban, huían del follaje. Incluso los insectos, que reinaban en la penumbra, parecían apartarse. Todo en el bosque reconocía su presencia, como si él no fuera simplemente otro ser más, sino una fuerza en sí mismo, un guardián. Cuando llegó al claro, el mundo pareció detenerse por un instante allí. Junto al tronco torcido y la tierra removida, yacía Inés. Su pequeño cuerpo parecía más frágil que nunca, como una muñeca rota abandonada entre las hojas. Su rostro estaba pálido, y sus labios azulados. La pierna herida se veía inflamada, desfigurada por la mordida de la serpiente. Sus ojos estaban cerrados, y su respiración era tan débil que apenas movía su pecho. El caballo se acercó lentamente. No emitió sonido alguno, solo caminó, con una suavidad sorprendente para su tamaño, hasta quedar justo a su lado. La observa con detenimiento. La niña seguía viva, pero al borde. El veneno ya había hecho estragos, y el tiempo se acababa. Él lo sabía, no con la lógica de los humanos, sino con esa sabiduría que habita en las criaturas antiguas, aquellas que aún escuchan lo que los hombres han olvidado. Bajó la cabeza y la rozó suavemente con su hocico. Una caricia leve, casi como un suspiro, sobre su frente al contacto. Inés gimió. No abrió los ojos, pero algo en su rostro se movió, un leve parpadeo, un temblor de los labios. El caballo retrocedió un paso. Sus ojos brillaron. No era un caballo común, no lo eran. En algún rincón del mundo había nacido distinto, tal vez bajo una luna especial, tal vez en un lugar donde los límites entre lo real y lo imposible se desdibujan. Algunos decían que los animales también elegían caminos, y él había elegido el suyo hacía mucho en cuidar, sin que nadie lo pidiera salvar, sin que nadie supiera. Volvió a acercarse. Esta vez bajó la cabeza hasta la pierna herida, olfateó la zona sin miedo, con delicadeza. Luego cerró los ojos, y por un instante el bosque entero pareció guardar silencio solo. Para Elan, la temperatura descendió levemente. Las hojas se detuvieron en el aire, como suspendidas. Una pequeña ráfaga de viento rodeó el claro, como un suspiro del bosque mismo. Y entonces, del cuerpo del caballo, pareció emanar algo. No era luz, pero sí un resplandor, una especie de calor invisible, una energía que envolvía la escena. En el caballo posó el hocico sobre la herida, no presionó, no hizo ningún gesto violento, solo mantuvo el contacto, y con el temblor comenzó a disminuir en el enrojecimiento de la piel. Se detuvo en la inflamación, aunque no desapareció del todo de Jody Cruiser. Los latidos irregulares del corazón de Inés se volvieron más constantes, su respiración más profunda. El veneno que antes corría como río desbocado por sus venas parecía ahora resistido por algo, como si un muro se hubiera interpuesto entre él y su presa. El caballo se apartó finalmente, agotado. Se quedó junto a ella, vigilante. No podía hacer más, lo sabía. No era un dios, no era it, pero lo que había hecho bastaba para ganar tiempo, tiempo precioso, tiempo que, si alguien llegaba, podría significar la vida. Entonces, por primera vez, Inés abrió los ojos. No completamente, solo un pequeño entreabierto, como si despertara de un sueño confuso. Su visión era borrosa, pero lo vio. Aquella figura blanca frente a ella, no sabía si era real, no sabía si estaba soñando, pero en medio de su dolor, sintió algo que no había sentido en horas. En paz, el caballo no se movió. Ella volvió a cerrar los ojos, pero esta vez no fue rendición, fue descanso en una tregua. El bosque comenzó a moverse otra vez. Las ramas susurraban con el viento, los insectos retomaban su marcha, la vida continuaba. Pero algo había cambiado. En medio de ese mundo salvaje e indiferente,
Una criatura imposible había escuchado un grito y había respondido. Nadie sabría jamás de dónde vino, ni cómo supo llegar, ni qué lo impulsó. Solo quedaría la imagen, como un susurro en la memoria de la niña, de un caballo blanco que apareció cuando todo parecía perdido. Un caballo que no pertenecía del todo a este mundo, pero que, por alguna razón, había elegido salvar una vida. La brisa se había detenido, como si el bosque entero contuviera el aliento. Inés yacía aún sobre la tierra húmeda, su cuerpo pequeño vencido por el veneno y el miedo. Tenía los párpados pesados, los labios resecos, y aunque su respiración era débil, persistía. Algo, una chispa ínfima, la mantenía aferrada a la vida. Esa chispa había despertado al sentir la presencia del caballo blanco, esa criatura imposible que la observaba con sus ojos celestes, atentos, llenos de algo que ningún animal común podría tener. En el caballo se acercó más, despacio, como si entendiera que la niña era frágil, que un solo movimiento brusco podría quebrarla. Pokémon olfateó el aire, luego bajó la cabeza y rozó nuevamente su frente con el hocico. Inés apenas abrió los ojos. Un parpadeo lento, incierto. No podía entender lo que veía en un ángel, pensó. Tal vez estaba muerta. Tal vez eso era el cielo, pero no. El calor del hocico era real. El leve resplandor del pelaje blanco. También Anel. Caballo dio un paso atrás. Se giró de medio lado y se agachó. Sus patas delanteras se doblaron con delicadeza sobre la tierra, y su cuerpo quedó más bajo, más accesible. Se quedó así, inmóvil, como invitando a la niña. No emitio ningún sonido. No se impacientó, solo esperó. Inés no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero algo en ella, una voluntad más antigua que el miedo, le hizo moverse. Con esfuerzo, como si cada hueso pesara el doble, estiró una mano temblorosa hacia la crin del caballo. En sus dedos se aferraron con debilidad al pelo sedoso. La criatura no se movió. Apenas giró el cuello para mirarla, la niña apoyó la otra mano. Intentó incorporarse. Gritó muy bajito, apenas un gemido, cuando su pierna herida tocó el suelo, pero siguió. Se arrastró lentamente, empujando con su brazo sano. Cada era una batalla, cada aliento un triunfo. Su visión era borrosa, pero el blanco del caballo brillaba lo suficiente para guiarla. Tardó 1 minuto o 10. El tiempo parecía no existir en ese claro del bosque. Cuando por fin logró apoyar el pecho sobre el lomo del caballo, su cuerpo entero temblaba. Con un último impulso, se dejó caer hacia adelante. Su mejilla tocó la crin y su brazo se deslizó por el cuello del animal. Aferrándose como podía en el caballo, esperó unos segundos, asegurándose de que ella estaba sostenida, aunque fuera de forma precaria. Entonces se incorporó con suma suavidad, evitando sacudida. Inés quedó colgando sobre su lomo, ladeada, sin fuerzas para sentarse. Apenas respiraba. Apenas estaba allí, pero estaba en el caballo. Giró la cabeza hacia el bosque y sin más, comenzó a galopar. No había senderos marcados, no había huellas previas, y sin embargo, él sabía a dónde ir. No con la lógica de mapas ni caminos, sino con algo más profundo. Una certeza que solo los animales elegidos conocen. Sus patas se movían con precisión, esquivando ramas, raíces, piedras. Corría con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un enemigo que no perdona. A la niña se sacudía débilmente con cada salto. Su cuerpo iba y venía con el ritmo del galope, pero el caballo la sostenía, no la dejó caer. Cada estaba medido, exacto. A veces se inclinaba levemente para acomodarla. A veces ralentizaba el paso para que pudiera respirar mejor. El lazo entre ellos, aunque nuevo, era antiguo en esencia. Uno daba, el otro confiaba. A la luz del día se apagaba del todo. La oscuridad comenzaba a tragarse el bosque
Pero los ojos del caballo no temían a la noche. Él veía con otro sentido. Sentía la tierra, sentía la vida. Sentía la urgencia latiendo en la espalda de esa pequeña que no debía morir a una niñez. En su semiconciencia percibía solo fragmentos. El frío del aire golpeando su rostro, el vaivén hipnótico del lomo bajo su pecho, el sonido de las patas cortando la tierra como relámpagos sordos. No sabía dónde iban, no sabía si soñaba, pero dentro de ella, una parte mínima, la misma, que se negó a rendirse antes, comenzaba a creer, a aferrarse a esa criatura imposible. A veces murmuraba cosas que nadie escuchaba, palabras sueltas. Maumá, decía guau guau, y el caballo, aunque no entendía el lenguaje humano, comprendía el significado del sufrimiento. El bosque comenzó a cambiar, la vegetación se abría. Los árboles eran menos densos. El aire olía distinto, más limpio, más húmedo. Y entonces, al fondo, un brillo cálido apareció. Una luz tenue, amarilla, como la de una lámpara encendida. En la distancia, en el caballo, aceleró. Ahora galopaba con más fuerza, como si supiera que lo peor estaba por acabar. La luz se hizo más clara, una cabaña, pequeña, solitaria, pero viva, con humo saliendo de una chimenea. Con una puerta de madera, con esperanza en el caballo, se detuvo en seco frente a ella. Rechinó la madera del porche. Cuando él subió, sin miedo, sin dudar, acercó su cuerpo a la puerta y golpeó suavemente con uno de sus cascos delanteros. Toxic, luego otro en silencio, después pasos apresurados al otro lado. A la puerta se abrió de golpe. Una mujer de mediana edad, con rostro curtido por el sol y ojos claros, quedó inmóvil al ver la escena en un caballo blanco, y sobre él, una niña que apenas respiraba. No hizo preguntas, no gritó, solo reaccionó. Corrió hacia ellos, alzó a Inés con cuidado y la llevó dentro. El caballo la observó desaparecer tras la puerta, y luego, con la misma calma con la que había llegado, bajó del porche y se alejó hacia la oscuridad, envuelto por las sombras de un bosque que, por una vez, había sido testigo de algo milagroso. Detrás de la cabaña, las estrellas comenzaban a encenderse una por una, y en la espalda del cielo, como un suspiro, una estrella fugaz cruzó el firmamento. Nadie supo si fue coincidencia, solo que aquella noche alguien eligió no morir, y alguien eligió salvar. La puerta se cerró tras ellos con un golpe suave. Casi irreverente, la anciana no dijo una palabra. Sus brazos flacos, curtidos por el tiempo, sostenían el cuerpo sin fuerzas de la niña como si fuese lo más precioso del mundo. Inés, medio inconsciente, murmuraba frases sin sentido, pequeños ecos de dolor y fiebre. La mujer la llevó hasta una cama estrecha cubierta por mantas tejidas a mano y la depositó con el cuidado que se tiene al colocar una flor sobre agua andoña. Jacinta no preguntó de dónde había salido la niña, ni por qué un caballo blanco la había traído a su puerta en plena noche. Ella sabía, sabía, porque no era la primera vez. La pequeña se estremeció en la cama. Su pierna enrojecida, hinchada, palpitaba con un color oscuro bajo la piel. El veneno seguía su curso, lento pero decidido. Doña Jacinta encendió más lámparas de aceite y cerró las cortinas. Afuera, la noche respiraba con sigilo, pero dentro de esa cabaña, la urgencia era la única dueña del aire. Abrió un viejo arcón junto a la pared. Dentro, frascos de cristal y barro, raíces secas, hojas envueltas en tela, cortezas enrolladas como pergaminos, todo cuidadosamente etiquetado en una letra temblorosa pero firme. Jacinta eligió sin titubear molan culantrillo najo macho, astic, y finalmente una pequeña bolsita de terciopelo azul que abrió con dedos trémulos. De ella sacó un polvo verde oscuro que parecía absorber la luz misma. Esto me lo dio el mismo bosque,
murmuró, sin mirar a nadie. Solo lo uso cuando la muerte ya está tocando la puerta. Anne se arrodilló junto a la niña. Cortó con una navaja muy fina la tela que cubría la pierna herida. La hinchazón había subido hasta el muslo. El área de la mordida estaba ennegrecida. En el olor era fuerte, metálico, mezclado con tierra y fiebre. La anciana no frunció el ceño, no tembló. Había visto cosas peores, pero esa mordida estaba cerca de ganar la batalla. Anne sumergió un paño limpio en agua caliente, con corteza de guásimo, y lo aplicó a la herida. Inés gritó, una exhalación hueca. Doña Jacinta susurró algo en voz baja, una palabra que no pertenecía a ningún idioma conocido, pero que resonó como un arrullo. El caballo, que observaba todo desde la puerta abierta, agachó ligeramente la cabeza, como si también lo entendiera. Anne, con movimientos veloces y certeros, la curandera mezcló los ingredientes. Trituró hojas con un mortero de piedra. Añadió gotas de acid. Removió con una varilla de madera y finalmente espolvoreó el polvo verde. La mezcla humeó al instante, despidiendo un olor agrio pero dulce. Jacinta aplicó el ungüento sobre la herida mientras murmuraba oraciones antiguas. No rezos religiosos, sino cantos del monte. Palabras heredadas de generaciones que escuchaban al mundo hablar en voz baja. Anne puso ambas manos sobre la pierna de Inés y cerró los ojos. Anne, por un momento, todo en la cabaña se volvió quietud en el fuego de la lámpara crepitaba. Ni los grillos afuera se atrevían a cantar. Solo ella, la niña, y el tiempo suspendido entre la vida y la muerte. El caballo dio un paso hacia adentro. Su silueta blanca parecía más luminosa ahora, como si la misma madera de la cabaña lo reconociera. Otra más, susurró Jacinta, sin abrir los ojos. Otra vida que salvas. Inés respiró hondo, un sonido rasposo pero profundo. Luego su cuerpo tembló una vez más y quedó quieto, pero no como antes. No era la quietud de la derrota, era descanso. El calor volvió a sus mejillas poco a poco. La pierna, aunque aún inflamada, ya no ardía con furia. El veneno, si bien no eliminado, había sido detenido, atrapado, contenido por algo más antiguo que cualquier medicina. La curandera se incorporó lentamente. Estaba sudando, la frente perlada, los ojos húmedos. Caminó hacia el caballo y lo miró de frente. «¿Volviste? Después de tanto tiempo». El caballo no respondió, pero tampoco necesitaba hacerlo. Doña Jacinta acarició su hocico con manos temblorosas. Su mirada no era de sorpresa ni de incredulidad, era de reencuentro. «La última vez fue un niño», dijo, casi en un susurro. «Lo encontraste atrapado entre las raíces de un ceibo, con fiebre de río. Lo dejaste aquí, igual que ahora. Y antes fue una mujer pariendo en soledad. Antes de eso, una anciana perdida durante 3 días. Siempre llegas, siempre sabes». El caballo bajó la cabeza. «No eres solo un animal, no lo eres», continuó Jacinta. «Eres del bosque. Oh, da algo, MS, algo que ya no entendemos». Ella caminó de regreso hacia la cama, donde Inés dormía profundamente. Le humedeció los labios con agua de anís y colocó una mantita de lana sobre su cuerpo. Luego se sentó junto a la niña, suspirando. Sue crujió al tocar el respaldo de la silla. El silencio volvió. Pero ahora era distinto. Ya no era el silencio del abandono ni de la muerte. Acercándose, era un silencio lleno de promesa. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente y serena. Y el caballo, fiel a su naturaleza, dio media vuelta sin hacer ruido. Desapareció entre los árboles como un suspiro. Doña Jacinta se quedó despierta toda la noche, velando el sueño de la niña. La fiebre subía y bajaba en oleadas, pero no volvió a alcanzar los niveles peligrosos. Al amanecer, Inés abrió los ojos del todo. No preguntó por su padre, no preguntó por la serpiente.
Lo primero que dijo, con una voz ronca y apenas audible, fue: ¿Dónde está el caballo? Jacinta sonrió, con tristeza y ternura al mismo tiempo. Él ya hizo lo suyo. Pequeña, respondió, ahora te toca a ti volver a vivir. Inés volvió a cerrar los ojos. Tranquila, aún no entendía nada, pero en su interior algo le decía que aquel ser blanco no había sido un sueño, que volvería a verlo, que no estaba sola en el mundo, por más oscuro que se volviera, ni en algún lugar del bosque, donde la luz apenas toca el suelo y las hojas susurran secretos que solo los antiguos conocen. El caballo blanco galopaba una vez más buscando, sin rumbo fijo, al siguiente corazón al borde del abismo, porque esa era su misión, y el bien, cuando es verdadero, nunca necesita explicación, solo propósito. El sol se filtraba entre las rendijas de la cabaña como dedos dorados acariciando la piel de Inés. Llevaba 2 días sin fiebre, respirando mejor, más fuerte. Aunque su pierna seguía envuelta en vendas de hierbas, ya podía moverla sin que el dolor la paralizara. Dormía a ratos, comía poco pero con apetito, y cada mañana miraba por la ventana, esperando ver otra vez al caballo blanco que la había rescatado del olvido. Pero él no había vuelto. Aún así, algo dentro de ella le decía que no estaba lejos, que la seguía cuidando. Aunque fuera desde la sombra del bosque Andoña, Jacinta la observaba en silencio, sin interrumpir sus pensamientos. Sabía que la niña guardaba algo dentro, un peso que aún no se atrevía a decir en voz alta. No era solo el veneno en la sangre lo que la había herido, había algo más, algo que se notaba en la forma en que su mirada se perdía, en cómo se abrazaba a sí misma. Al dormir fue en la tercera noche cuando, sin que nadie la presionara, Inés habló. Estaban sentadas junto al fuego, comiendo una sopa de raíces y calabaza. La cabaña olía a humo dulce y romero. La niña tenía la manta sobre las piernas y el cabello peinado con una trenza floja. Parecía en paz, pero su voz, cuando rompió el silencio, era apenas un susurro. No fue un accidente en Jacinta. Levantó los ojos, pero no dijo nada. Esperó. Mi papá. Inés tragó saliva. En él me empujó. Dijo que había tropezado, pero yo vi su cara. No fue un error. Sus labios temblaron por onoloro. Los días en la cabaña la habían fortalecido de un modo que ni ella entendía. Me empujó contra el árbol donde estaban las serpientes. Yo no sabía que había un nido, pero él sí. Me miró antes de hacerlo. Jacinta se acercó y tomó su mano con firmeza. Estás a salvo ahora, niña. Aquí nadie te va a hacer daño. Inés asintió, pero aún tenía la mirada baja. ¿Por qué lo haría? ¿Qué hice mal? Sintió una punzada vieja en el pecho. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma pregunta en distintas voces? Niños, mujeres, ancianos, víctimas de la maldad disfrazada de familia, siempre pensaban que habían hecho algo para merecerlo. Hay personas, dijo con voz pausada, que tienen el corazón podrido, no porque tú les fallaste, sino porque nunca aprendieron a amar. Lo que él hizo no fue tu culpa, fue su elección. Y tú no tienes que cargar con ella. El fuego chisporroteó en la chimenea, como si también quisiera hablar. ¿Y si nadie me cree?, preguntó Inés. Él es muy importante. Siempre lleva traje. Habla. La gente le tiene miedo. Jacinta apretó su mano con más fuerza. A veces, para que la verdad salga, hay que saber a quién contársela. La anciana se levantó. Fue hasta un estante alto y sacó una vieja caja de madera. Dentro había cartas, papeles, retratos amarillentos y un pequeño cuaderno de tapas gastada. Lo hojeó con rapidez hasta dar con una página escrita con tinta azul. Arrancó la hoja con cuidado, tomó una pluma y escribió unas líneas. Tengo amigos que no olvidan, gente que estuvo en deuda conmigo cuando la ciudad aún se acordaba de que la tierra sana y el bosque habla. Les voy a contar lo que pasó, no con cuentos. Can tu verdad, Inés.
La miró con los ojos muy abiertos. ¿Y si mi papá se enoja? ¡Que se enoje!, dijo Jacinta con una mueca dura. El enojo de los cobardes no tiene más fuerza que el valor de una niña que sobrevivió a la muerte. Ann guardó la carta en un sobre y lo selló con cera roja. Luego llamó a un joven que había llegado esa misma mañana con leña del pueblo. Un muchacho silencioso, de mirada firme, le entregó el sobre y habló en voz baja: «Dáselo a Eloísao en la comisaría vieja. Ella sabrá qué hacer». El muchacho asintió sin hacer preguntas. Montó su burro y desapareció por el sendero. La carta, como una semilla, ya viajaba hacia la verdad. Ann, durante los 2 días siguientes, Inés, descanso, comenzó a hablar más, a reír por momentos. Contó historias de su madre, de cuando aún vivía con ella, antes de que don Elías ganara la custodia. Hablaba de un jardín lleno de dalias y de cómo su madre le cantaba antes de dormir. Cada palabra parecía arrancarle una espina del pecho a Ann. Y entonces, en la tarde del 5.º día, llegaron Ann. Primero se escucharon pasos en el bosque, luego voces. Y finalmente, 2 figuras aparecieron entre los árboles. Ann, una mujer alta, de cabello gris recogido en una trenza, vestida dusível, pero con una mirada que no admitía dudas. Detrás de ella, un hombre joven con uniforme de la fiscalía. Ambos traían rostros serios pero tranquilos. «Inés», preguntó la mujer, agachándose a su altura. «Ann, soy Eloísa. Vine porque recibí tu historia y quiero que sepas algo. Ann, te creemos». Inés no respondió de inmediato. Miró a Jacinta, buscando aprobación, y la encontró en una sonrisa serena. «Van a buscar a mi papá». «Sí», respondió la mujer. «Tenemos pruebas y ahora tenemos tu testimonio. Nadie va a hacerte daño otra vez». La niña bajó la mirada. No estaba lista para celebrar, pero algo dentro de ella, por primera vez en mucho tiempo, se sintió a salvo en la mujer. Se giró hacia Jacinta y la abrazó brevemente. «Gracias por seguir cuidando de los olvidados». Ann. Jacinta no respondió. Solo asintió y volvió a mirar por la ventana, hacia el bosque. Esa noche, mientras Inés dormía más tranquila que nunca, el viento sopló suave entre los árboles. Y allá, en lo profundo, una silueta blanca se movía entre la maleza sin dejar huellas. Ann sabía que su tarea aún no había terminado, pero por ahora, una niña vivía y la verdad por fin caminaba libre. La noticia recorrió los noticieros como un relámpago en un cielo despejado. «Hombre de negocios arrestado por intento de asesinato a su propia hija», decían los titulares. Los portales lo repetían una y otra vez, acompañando la nota con la imagen de don Elías bajando del auto de la policía, esposado, con el rostro tenso, pero sin una pizca de vergüenza. Vestía un traje impecable, como si aún pudiera convencer al mundo de su inocencia con la sola elegancia de su porte. Pero esta vez no bastaban las cámaras, captaron cada segundo. Gente reunida afuera del tribunal gritaba indignada. No podían creer que ese hombre, que durante años había desfilado por eventos públicos con discursos vacíos sobre la familia y la moral, hubiese sido capaz de abandonar a su hija en un bosque, sabiendo que una mordida de serpiente sería sentencia de muerte en la historia completa. Se filtró rápido en el paseo en el bosque. El empujón, el nido de serpientes, la fuga sin mirar atrás. Los forenses confirmaron que la niña presentaba signos de deshidratación severa y daño por veneno ofídico. De no haber recibido ayuda urgente, habría muerto en menos de 1 hora. Luego vino lo más desconcertante, el relato de la niña sobre un caballo blanco que la había rescatado. La gente, al principio, dudó, pero cuando la policía llegó a la cabaña de doña Jacinta y encontró a la niña recuperándose bajo el cuidado de la anciana, y cuando los testimonios coincidieron, sin esfuerzo, dejaron de buscar lógica y empezaron a mirar con otros ojos a las redes sociales
se inundaron de mensajes. No faltaron quienes convirtieron al caballo blanco en símbolo de justicia divina. Otros hablaron de él como un ángel sin alas. Inés, sin proponérselo, se volvió el rostro de una historia que tocó los huesos del país, no por lo extraordinario del rescate, sino por la brutal verdad que cargaba en el peligro. No siempre viene de desconocidos. Don Elías, enfrentado al juez en una audiencia televisada, intentó mantenerse firme. Negó todo. Dijo que había tropezado, que se había asustado, y por eso huyó, que fue un malentendido. Pero su frialdad, la falta de remordimiento, el desprecio en sus ojos cuando se refería a su hija, lo traicionaron. El país entero lo vio. El juez también. Y la fiscalía, armada con la declaración firme de Inés, con las pruebas físicas, con la carta original enviada por Jacinta, pidió la máxima pena permitida. Mientras tanto, Inés vivía en un sitio nuevo después de pasar unas semanas más con Jacinta. La niña fue trasladada con cuidado a una casa de acogida especial, dirigida por una pareja de maestros jubilados que vivían cerca del campo. Una casa con jardín, con flores en las ventanas, con olor a pan recién horneado. Ellos no preguntaron demasiado, solo abrieron la puerta y dejaron que ella decidiera cuando hablaran. La primera noche allí, Inés durmió con una manta tejida por Jacinta. Cada puntada guardaba un susurro de protección, y en la mesa de noche, el dibujo que había hecho con crayones en un caballo blanco, con ojos grandes y sabios, corriendo entre árboles verdes. A los psicólogos decían que su recuperación era lenta, pero firme. Inés hablaba poco, pero escuchaba todo. Observaba a y cuando se sentía segura, sonreía con una ternura que desarmaba a cualquiera. A veces despertaba llorando, con pesadillas donde los pasos de su padre la perseguían. Pero entonces, una voz suave, la de su madre adoptiva, la calmaba. Y la noche volvía a ser solo noche el día que se dictó prisión preventiva contra don Elías. Jacinta recibió una carta manuscrita por el fiscal del caso. Agradecían su valentía, su acción oportuna, su amor silencioso. Ella la guardó sin emoción. No hacía las cosas por reconocimiento. Lo único que la alegraba era saber que la niña viviría y que él, al fin, no podría hacerle daño nunca. Pero Jacinta sabía que las heridas del alma tardan en cerrarse, que ni el caballo más puro puede borrar el pasado. Solo acompañarlo una tarde. Semanas después del juicio inicial, la nueva familia de Inés la llevó a visitar a Jacinta. La niña caminaba con paso lento, aún apoyándose en un bastón pequeño, pero con la espalda erguida. Llevaba un vestido blanco con flores rojas. Al ver a la anciana, corrió lo que pudo y se le abrazó a la cintura. «Gracias por no dejarme morir», dijo Jacinta. Le acarició el cabello. «Gracias por querer vivir, Nina». Lo demás fue el bosque anti-Stuhers. Inés dejó algo sobre la mesa de la cabaña. Una figurita de madera tallada por ella con ayuda de su nueva familia. Era un caballo blanco, sencillo, pero hermoso. Tenía una mirada de bondad esculpida en los ojos. Jacinta no lloró. No era de lágrimas fáciles. Pero esa noche, al colocar la figura sobre el estante más alto de su hogar, se permitió un suspiro largo, como quien suelta una carga antigua. El país siguió hablando de la historia por semanas. Programas de televisión invitaron a expertos a analizar el fenómeno del caballo blanco, y artistas callejeros pintaron murales con la imagen del animal entre árboles. Para Inés, lo más importante no era la fama, era que por primera vez alguien la había escuchado y le habían creído. Había justicia, no perfecta, no suficiente para borrar lo vivido, pero sí para empezar de nuevo y en lo más profundo del bosque, donde la luz cae en haces suaves sobre el musgo y los árboles murmuran entre sí. Un caballo blanco galopa
en silencio, siempre alertan, siempre cerca, porque hay niños que aún gritan sin voz, esperando ser salvados, y él, de algún modo que nadie entiende del todo, siempre los encuentra. El amanecer despuntaba con una luz suave entre las copas altas de los árboles. El rocío caía de las hojas como lágrimas dormidas, y el canto de los pájaros marcaba el inicio de un nuevo día en el bosque. Los pasos del caballo blanco se deslizaban sin ruido por la tierra húmeda, como si flotara entre sombras y brillos, como si el mismo bosque lo reconociera y apartara el ramaje para dejarlo pasar atrás. Quedaban los caminos de tierra, las miradas humanas, el caos de la ciudad y sus voces sordas. Volvía a casa, no a una cabaña, no a un claro, sino al todo, a la raíz, al musgo, al susurro del viento que solo él sabía descifrar. Nadie supo de dónde vino, nadie supo cuándo había llegado por primera vez. Algunos decían que nació del espíritu de un niño que murió sin ser escuchado. Otro, que era un antiguo guardián de los tiempos en que el bosque hablaba en lengua clara, pero todos coincidían en lo mismo. No era un caballo común. Desde aquel día en que cargó a Inés sobre su lomo, el mundo pareció abrir los ojos. Hubo quien juró haberlo visto cruzar senderos en la niebla, siempre en silencio, siempre solo. Un niño perdido en la sierra fue encontrado dormido a los pies de un manantial, con huellas frescas de cascos a su lado. Una mujer mayor, caída entre ramas tras un accidente, despertó envuelta en hojas, protegida del frío, aunque nadie la hubiera encontrado aún. Historias así comenzaron a tejerse como hilos de una manta invisible, que abrigaba la idea de que, en lo profundo del bosque, alguien velaba por los inocentes, y aunque nadie pudo volver a tocarlo ni retenerlo, el mito creteo, la Lameron, guardián del bosque. Algunos lo buscaban con linternas y cámaras, sin encontrar más que silencio, pero los que no buscaban, los que solo caminaban con respeto, decían haber sentido su presencia en un soplo tibio entre los árboles, el crujir de hojas detrás de ellos, una sombra blanca que desaparecía en el horizonte. Inés creció con la certeza de que no había sido salvada por casualidad. Los años no borraron la cicatriz en su pierna, ni el eco de aquel dolor, pero tampoco borraron la fuerza que se plantó en su corazón el día que comprendió que la vida, por injusta que fuera, siempre ofrece una segunda oportunidad. Y la suya galopó hacia ella cuando todo parecía perdido. Con los años, Inés se convirtió en educadora. Dedicó su vida a niños sin familia, a quienes cargaban con historias que dolían demasiado para contarlas. Y cada vez que uno de ellos temblaba ante la idea de estar solo en el mundo, ella contaba, con una voz suave, la historia del caballo blanco, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad, cómo apareció, cómo la llevó a salvarse, cómo volvió al bosque sin pedir nada a cambio. Sus alumnos solían mirar con ojos brillantes. Algunos preguntaban si era real. Ella no respondía, solo sonreía como quien sabe que hay cosas que no necesitan explicación en cada año. Al llegar el otoño, Inés regresaba al mismo bosque donde casi murió. Lo hacía en silencio, sin compañía, caminando por el sendero viejo, aquel que su padre creyó que nadie volvería a recorrer. Ya no sentía miedo en el bosque, no era su tumba, era el lugar donde renació. Siempre llevaba flores sandalias, las preferidas de su madre. Encaminaba hasta el árbol donde todo comenzó. Aquel tronco grueso de corteza oscura que aún guardaba el eco de un grito infantil. Allí se arrodillaba, colocaba las flores al pie y permanecía en silencio unos minutos. No pedía nada, solo agradecía. Nunca vio al caballo de nuevo, no con los ojos. Pero a veces mientras se alejaba, oía un resoplido suave detrás del follaje, como un saludo lejano. Y eso le bastaba. La leyenda del guardián del bosque trascendió generaciones.
se volvió cuento de fogata, se cantó en canciones infantiles, se ilustró en libros escolares. Algunos dudaban, otros creían con el corazón. Pero todos de algún modo se sintieron más seguros, sabiendo que, en algún lugar, si el peligro era grande y el alma inocente, un caballo blanco podía aparecer entre los árboles. Y así siguió el bosque, respirando lento, protegiendo sus secretos. Y en su centro, allá donde la luz cae como lluvia sagrada, una figura blanca se movía con calma, no tenía nombre, no necesitaba dueño, solo seguía su camino, guiado por un instinto que los hombres habían olvidado, el de cuidar sin esperar. Recompensa, el de aparecer solo cuando se le necesita, porque mientras existan niños que sueñen, ancianos que recuerden y corazones que crean, el guardián del bosque nunca desaparecerá, solo esperará en silencio a que la próxima vida necesite. Sears